Hola, ¿qué tal? Compañeras, compañeros, profesora, espero estén súper bien. Mi nombre es Wilmer Alejandro Martel Flores y el día de hoy les voy a hablar sobre el teorema de Green. Para comenzar, quisiera decir que muchas veces en todo este tema del cálculo vectorial los teoremas suenan realmente complicados, pero hoy quiero que veamos esto de una forma distinta, mucho más visual y pues bueno, al mismo tiempo va a ser más intuitivo. Entonces, en el video del día de hoy vamos a ver de qué se trata el teorema de Green, cuándo lo podemos aplicar y por supuesto, al final vamos a resolver el ejercicio número 5, que es el ejercicio que me resolvió a mí y bueno, vamos a ir paso a paso para ver cómo lo resolví. Entonces, empecemos. Entonces, antes de comenzar con todas las integrales difíciles o complicarnos con las integrales dobles, quiero que pensemos lo que realmente hace este teorema. Así que imaginemos que tenemos una figura plana, la que sea, y el teorema nos dice que podemos conectar todo lo que pasa en el exterior de la figura, en todo su borde, con lo que pasa en el interior, es decir, su relleno. Entonces, para entenderlo mejor, quiero que piensen en una piscina. Si se fijan, en una piscina el elemento principal siempre es agua. Y adentro de la piscina hay mini remolinos, lo que nosotros vamos a llamar microrotacionales. Lo interesante de esto es que si hay muchos remolinos juntos al mismo tiempo, el del lado derecho va a chocar con el del lado izquierdo. Entonces se van a cancelar. Los remolinos vecinos siempre se van a cancelar. Entonces todos los giros del centro se terminan cancelando entre sí. Y los únicos que van a sobrevivir van a ser los que están en el borde, los que están en todo el borde de la piscina. Por eso, en el momento que sumemos todos los que están en el borde de la piscina, vamos a obtener todo lo que es el giro total del borde exterior. Y ahí es donde podemos encontrar la magia de este teorema, por así decirlo. Entonces, primero tenemos cuál es la fórmula principal del teorema de Green. Tenemos la integral de m de x más n de y. Va a ser igual a la integral doble. Aquí tenemos los límites de integración. Aquí los colocamos siempre de la derivada de n sobre respecto a x menos la derivada de m respecto a y sobre el diferencial de a. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, no siempre vamos a poder usar este teorema y tenemos algunas reglas al momento de aplicarlo. Entonces, lo primero es que la línea del borde tiene que ser completamente cerrada. Tiene que ser una región siempre cerrada, no puede estar abierta como lo tenemos aquí en el ejemplo. Otra cosa es que no puede tener forma de 8 o de infinito, ya que bueno, ahí rompemos el teorema y es inutilizable, porque no pueden cruzarse a sí mismas. Y lo siguiente que tenemos es que tiene que ser cerrada y no pueden haber huecos. Entonces, estas serían las reglas. Al mismo tiempo tenemos que el sentido siempre tiene que ser antihorario, no puede ser horario. ¿Y qué pasa si rompemos alguna de estas reglas? Pues el teorema sencillamente pues, no va a funcionar y nos falla. Entonces, uno de los casos clásicos, un caso súper clásico es este en el que tenemos un hueco. Y si se pueden dar cuenta, como lo vimos en clase, tenemos formas para poder sobrellevar estas situaciones. Y es trazando una línea que vaya con el hueco y otra vez sacando otra línea del hueco. De esta manera, pues tenemos una trayectoria simplemente conexa. Y como siempre, como lo venimos mencionando, siempre tiene que ser en sentido antihorario. Vamos a la siguiente, como lo mencioné anteriormente, el sentido de la curva, siempre antihorario. De esta manera pues vamos a poder aplicar el teorema. Y ahora algo muy importante que creo que siempre para mí es súper clave en las matemáticas es el proceso de resolución para cada uno de estos ejercicios. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos el proceso para poder realizarlo. Y algo que siempre me ha funcionado a mí en todas las matemáticas es tener cuáles son los pasos para resolver los ejercicios. De esta manera, no solo pensarlo mecánicamente, sino que podemos pensar de una manera más estructurada y organizada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar. De esta manera, pues vamos a poder visualizar las curvas y al mismo tiempo los límites de integración. Lo segundo es derivar. Tenemos que hacer las derivadas parciales de m respecto a y y de n respecto a x, que claramente tienen que quedar bien para poder integrar. Y por último, hacer la integral doble. De esta manera podemos resolver los ejercicios de una manera clara. Ahora vamos al ejercicio pues número 5. Voy a agrandar acá, no puedo. Bueno, el ejercicio 5. Tenemos f de xy es igual a xy, tenemos el vector y, más y cuadrado y el vector j.
Luego tenemos las dos curvas que nos dan, que es y es igual a x cuadrado y y es igual a x. Lo primero que realicé, como lo mencioné en el proceso anterior, es la gráfica. Entonces, como sabemos, nos decía el ejercicio que todos hacían el cuadrante número 1. Entonces, trazamos y igual a x y las dos conectan en 1, 1. En el punto 1, 1 y comienzan desde 0, 0. Como siempre, el sentido siempre va a ser antihorario. Entonces tenemos nuestro campo. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el componente m y cuál es el componente n. Y luego derivarlos. La derivada de n con respecto a x va a ser 0 porque es y cuadrado, entonces constante muere. Luego tenemos la derivada de m con respecto a y. Y va a ser x, 1 por x, x. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es nuestra integral doble. De primero tenemos, según la fórmula, es derivada de y, derivada de x. Entonces lo primero que tenemos que colocar son nuestros límites de integración en el eje y. Como podemos ver, la primera curva es x cuadrado y la que la limita es x. Y siempre está abajo y la que está arriba. Entonces lo identificamos acá, luego vemos x va de 0 a 1. Y de esta manera pues ya podemos resolver el ejercicio con total facilidad. Lo primero que hacemos es integrar con respecto a y, en este caso x es constante, entonces la integral de la derivada de y siempre es y. De esta manera pues aplicamos los límites de integración, aplicamos la distributiva, nos queda la integral de 0 a 1 de menos x cuadrado más x a la 3 derivada de x. Lo mismo, aplicamos la regla básica, sumamos 1 en el exponente, lo llevamos para el denominador. Luego reemplazamos, hacemos la fracción y nos queda que la circulación es igual a menos un doceavo. Y luego nos piden el recorrido por afuera. En este caso lo que tenemos, el flujo por afuera, en este caso lo que tenemos que hacer es derivar al revés, no n con respecto a x, sino que n con respecto a y m con respecto a x, nos queda 2y y y. La multiplicamos, la sumamos, 2y más y, va a quedar 3y. Y aplicamos los mismos límites de integración y al final nos queda un quinto. Espero que se haya entendido el teorema y bueno, muchísimas gracias.